Saludos amigos y amigas, les habla José Gómez Cerda. ¿Qué pasa en Israel y el grupo terrorista Hamas? Hoy es viernes 17 de noviembre del 2023. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos ha confirmado en la mañana de hoy que desde ahora se detiene la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, que ya era mínimo, por el paso de Rafah, que conecta la franja de Gaza con Egipto. Debido al corte de comunicaciones por falta de combustible, las Naciones Unidas no podrán gestionar ni coordinar los convoyes de ayuda humanitaria. Por lo tanto, deja de entrar ayuda humanitaria en Gaza. Muchos de los servicios de las Naciones Unidas, que apoya a 813,000 desplazados en el enclave asediado por Israel, ya estaban cerrados por falta de combustible, especialmente los hospitales. El anuncio de las Naciones Unidas se produce cuando la población de Gaza se enfrenta a la posibilidad inmediata de morir de hambre, según Naciones Unidas, ya que hasta ahora solo entraba un 10% de los alimentos necesarios. Hoy al mediodía, hoy viernes 17 de noviembre, el gobierno israelí ha aprobado permitir el paso de 2 camiones diarios de combustible en el enclave, aunque ninguna agencia ha confirmado que haya entrado el primero. Esta es una noticia importante porque pueden entrar combustible. Por otra parte, el alto representante de la Unión Europea para Acción Exterior y Política de Seguridad, Josep Borrell, español, visitó Cisjordania y se encuentra con representantes de la Autoridad Nacional Palestina hoy viernes, después de reunirse con las autoridades israelíes y visitar un kibutz y a unos cuantos kilómetros de la franja de Gaza. Dijo Josep Borrell: lo importante hoy es llamar la atención a todo el mundo sobre la necesidad de que debemos comprometernos con un proceso de paz. Si no detenemos este círculo de violencia, volverá a pasar una y otra vez en cuanto haya la oportunidad. Dijo: hace falta una llamada de atención con el objetivo de afrontar este problema, ha recalcado el político español. La paz, ha añadido Borrell, se debe hacer con los propios palestinos. Lo primero que hay que hacer es empezar a pensar cómo gestionamos la situación en la franja de Gaza. Por otra parte, el ejército israelí anunció hoy viernes que sus tropas en la franja de Gaza encontraron el cuerpo de una soldada de 19 años que había sido capturada viva en Hamas durante el ataque del 7 de octubre. Es el segundo hallazgo de este tipo en las últimas horas. El cuerpo de la soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel, Noa Marciano, que fue secuestrada por la organización terrorista Hamas, su cadáver fue recuperado por las tropas del ejército en una estructura adyacente al hospital Al-Shifa y trasladado a Israel. Este es el segundo cuerpo o cadáver que han encontrado de personas que fueron secuestradas y estaban como rehenes y con los ataques de los israelitas, junto a palestinos, ha muerto.
Israel hoy ha autorizado el ingreso de 2 camiones cisternas diarios desde Egipto a la Franja de Gaza con fines humanitarios, confirmó un alto representante israelí, que también agregó que el gabinete de guerra había aprobado una correspondiente recomendación de los militares y del Servicio de Inteligencia Nacional. Alrededor de 150.000 litros de combustible destinado para hospitales entraron hoy, viernes 17 de noviembre del 2023, a Gaza a través del paso fronterizo de Rafah. La entrada de este combustible destinado a los hospitales del enclave es la primera que se da desde el estallido del actual conflicto entre Israel y Hamás. Si bien desde el 21 de octubre se permitió la entrada de camiones con suministros médicos, se prohibió la entrada de fuel, o sea, de combustible, por temor de parte de Israel a que llegara a manos del grupo terrorista Hamás. La Agencia de las Naciones Unidas se han quejado de que la falta de combustible está obstaculizando la labor humanitaria en la Franja de Gaza. Las autoridades sanitarias locales también dicen que ha obligado a cerrar la mayoría de los hospitales por la falta de combustible. También queremos dar una información sobre la invasión de Rusia a Ucrania. Hoy, el ejército ruso perdió durante las pasadas 24 horas un total de 1.140 hombres en el conjunto del frente, en una nueva jornada de ataques masiva a lo largo del frente del este, según información hecha hoy por el Estado Mayor de Ucrania. Además de eso, de haber perdido Rusia 1.140 militares, las pérdidas de material rusa durante la pasada jornada incluyen 27 tanques, 29 sistemas de artillería y 17 vehículos militares y depósito de combustible, según el último balance del Estado Mayor de Ucrania. Quiere decir, Ucrania sigue lentamente, pero recuperando espacio. Y esta noticia de que murieron 1.140 rusos es una noticia que pone a Ucrania en una posición de contraofensiva muy importante. Estas son las noticias del día de hoy. Quiere decir, los israelíes continúan atacando la Franja de Gaza. Encontraron el cadáver de una israelí, de las que fueron secuestradas las personas, encontraron su cadáver, es el segundo que encuentran, y han abierto en el sitio que une, Rafah, que une a la Franja de Gaza con Egipto, que permitan la entrada de combustibles, ya que se ha acabado el combustible en los hospitales de la Franja de Gaza. Estas son las principales noticias del día de hoy, viernes 17 de noviembre 2023. Continuaremos dándole seguimiento tanto a la posición militar de Israel frente a la Franja de Gaza como a la invasión de Rusia en Ucrania. Gracias por darle seguimiento, igual que yo, a esta situación. Muchas gracias.